Muy buenas tardes. El Buenas Consejo tardes. del Patrimonio de Áreas Centros Históricos y la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado, a través del arquitecto Juan Carlos Machinena Morales, secretario de la misma, les da la más cordial bienvenida a esta interesante plática que nos va a brindar nuestro muy querido amigo, el padre Luciano Montejano Vela. Actualmente el padre Montejano es vicario de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla, de nuestro barrio mágico de Tlaxcala. El padre nació en Villa de Arriaga un 14 de julio de 1984. Fue ordenado sacerdote ahí mismo en su tierra natal. En su tierra natal, en Villa de Arriaga, el 17 de mayo del 2013, por el señor arzobispo Jesús Carlos Cabrero, arzobispo emérito de San Luis Potosí. Dentro de su formación académica, él es licenciado en filosofía por el Instituto de Filosofía y Estudios reconocidos bajo la SEP. Estos estudios los realizó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. También hizo su bachillerato pontificio en teología en el Instituto de Formación Teológica ¿Cuál sería? Intercongresional de México, reconocido por la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Les va a pedir por favor que los participantes apaguemos nuestro micrófono y para que no se nos vicie tanto. Sí, ese es del 4, 4. Es licenciado en Teología y Cultura Guadalupana. Tiene una licenciatura pontificia en Teología y Cultura Guadalupana en la Facultad de Teología de la Universidad de México, en la Ciudad de México. Dentro de sus cursos académicos, tiene un diplomado en espiritualidad cursado en el Centro de Estudios de los Valores Humanos, AC, curso de verano en el 2011 y 2012. Asimismo, tiene un curso sobre el manejo del estrés profesional, estrategias emocionales y físicas, dentro del programa de profesionalización y capacitación y actualización para docentes por la Universidad Nacional Autónoma de México, y un diplomado en Mariología por la Universidad Pontificia de México. Dentro de sus múltiples publicaciones, el padre Luciano Montejano por ahí tiene algunos libros. Uno de ellos es Pastor y Profeta para nuestro tiempo, editado por la editorial Fraiba de San Cristóbal de las Casas en el 2017. Asimismo, el padre Montejano escribió también un libro que se llama El Misionero y su Sagrario Itinerante, editado aquí en San Luis Potosí en el año del 2023. Los dejamos con el padre Montejano con un interesante tema que se llama la evangelización franciscana en la Asunción de Tlaxcalilla. Con ustedes, el padre licenciado Luciano Montejano Vela. Adelante, padre. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan Muy todos? bien. Ah, ok, muy bien. Como Nada bien más, ya... permítame, padre, un segundito. Les vamos a pedir de favor que todo el mundo apague sus micrófonos para únicamente escuchar a nuestro buen amigo el padre Luciano. Muchas gracias. Pues bien, agradezco la invitación a compartir con ustedes este tema de la evangelización franciscana en la Asunción de Tlaxcalilla. Quisiera también, antes de empezar con el desarrollo del tema, compartir, ¿verdad?, como esa motivación, porque siempre cuando hay algo que se investiga, se analiza, detrás de todo esto hay una motivación, como una justificación por qué hay que hacerlo, qué importancia o relevancia tiene para realizar esta investigación.
Y les comparto que ese trabajito ya lo he venido realizando desde el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Finales del 2020, todo por el interés de este lugar. Me mandan a esta parroquia, y al vivir un tiempo debajo de este lugar, de esos techos, pues iba viendo que hay mucha historia detrás de estos muros, ¿verdad? Por eso, al estar viviendo, ¿verdad? En este convento de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla, de esta ciudad de San Luis Potosí, al experimentar el calor, ¿verdad? De estas paredes, al observar cada rincón, cada área que lo conforma, al escuchar lo que la gente sabe sobre este lugar, preguntar sobre su historia y sus tradiciones religiosas, generó mi interés por el tema. Por eso, inmediatamente surgieron más preguntas. Y aquí está la clave del tema, ¿verdad? ¿Cómo fue la evangelización de este lugar? ¿Cómo fue? ¿Qué franciscanos pasaron y vivieron en este lugar, etcétera? Todo esto me he dado cuenta de que hay muchos saltos de historia, ¿verdad? Cada uno, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, ¿no? Y cada uno de las personas que han hecho un gran estudio de esos lugares, cada uno le va dando su plus, su importancia, ¿verdad? Y yo en lo personal, pues me quise dedicar completamente a este punto de la evangelización. El lugar es la Asunción de Tlaxcalilla, de este barrio. Ahora que es un pueblo, ¿verdad? Que se le ha nombrado como barrio mágico de Tlaxcala, pues por algo, ¿verdad? Por algo se le da ese nombre, y al darle ese nombre nos lleva también como a escarbar, ¿verdad? Lo que a veces está sepultado y que hace falta escarbarle a la historia, cosas nuevas, a los archivos, ¿verdad? De estos lugares que son muy importantes para nuestra vida, pero ante todo, para toda la gente de este lugar, que conozcan su historia. Y más para los que también somos parte o profesamos una religión, en este caso la católica. También, bueno, quisiera ahora sí empezar concretamente al tema. Eh, Hablar de la evangelización franciscana de la Asunción de Tlaxcalilla. Quiero compartirles que voy a hablar desde así por el tiempo que tengo corto, así como muy general, ¿verdad? Pero hay que partir desde la fundación. Desde 1592, que se tiene como fecha de la fundación de este lugar, hasta 1917. Ustedes se preguntarán por qué hasta 1917, porque desde 1591 hasta 1917, este lugar, este espacio desde la fundación estuvo bajo la responsabilidad de nuestros hermanos franciscanos, ¿verdad? Hay toda una historia de estos franciscanos en este lugar. Entonces, por eso separo ese tiempo, hasta 1917, hasta el último franciscano, ¿verdad? Que fue párroco, que se llamó Fray Pedro de Alcántara Espinosa. Así es el nombre de este fraile. Más adelante compartiré unos datos sobre él. Empezando con la fundación, voy a ir leyendo el texto, ¿verdad? Para avanzarle y tratar de dar algo de información y algo que nos siga nutriendo más en nuestra historia. Dice, la fundación de la Asunción de Tlaxcalilla. Un nombre geográfico o topónimo es un nombre propio del lugar. Son las denominaciones con que se designan los lugares, pueblos, ciudades, ríos, sierras, calles, parajes, etc. Los nombres de los lugares reflejan sus historias y son dinámicos, también como los pueblos mismos. Sus habitantes los inventan, los adoptan, los transforman y los olvidan. El barrio de Tlaxcala es un barrio de la ciudad de San Luis Potosí, que junto con otros 6 barrios, en el año 1867, dejaron
estos barrios dejaron algunos de ser villas para convertirse, ¿verdad?, como parte de la ciudad, de la capital de San Luis Potosí. Por lo tanto, desde 1867 hasta este año 2023, haciendo una suma, estamos por cumplir, ¿verdad? Porque esos lugares que dejaron de ser villas para incorporarse aquí a San Luis Potosí y se convierten como barrios, ¿verdad? Como barrios, van a cumplir 157 años, ¿verdad? Cuando se incorporan aquí como parte geográfico de la capital potosina. Entonces, la fecha la tenemos como el día 10 de diciembre, ¿verdad? Estamos a algunos días para el día de diciembre para que se cumplan esos 57 años. Esto es con relación en torno al lugar donde nos ubicamos. Para aquellas personas que nos escuchan de otros lugares, ¿verdad?, de otros estados, ubiquemos que del lugar de donde estamos hablando es un barrio de aquí de la capital potosina. Quiero compartir el origen del nombre y también la vocación de este lugar, ¿verdad? El origen y la vocación. Identificar a un pueblo es señalar ciertos aspectos duraderos que permitan reconocerlo frente a los demás. Territorio ocupado, composición demográfica, lengua, organización social, rasgos culturales. Establecer su unidad a través del tiempo es recuperar su memoria histórica y con ello que persiste en el tiempo respecto a su fundación, que si bien no es el propósito central de ese trabajo, se entrelaza al revisar los documentos encontrados para su sustento. Con el tiempo se ha denominado con varios nombres: el pueblo y frontera de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla, Villa de Tlaxcalilla, Asunción de Tlaxcalilla, Barrio de Tlaxcalilla, Barrio de Tlaxcala y actualmente, ¿verdad?, que se le ha nombrado Barrio Mágico de Tlaxcala. Estos son los distintos nombres, ¿verdad?, que se le ha reconocido o se le ha dado a través de la historia. De todos esos nombres, el que deseo resaltar, ¿verdad?, es uno de los principios. Desde el principio es el pueblo y frontera de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla. El primer nombre oficial con el cual se le denominó a este lugar donde los tlaxcaltecas llegaron a poblar, registro encontrado sobre su fundación, ya que así lo describen los naturales tlaxcaltecas en 1715, al reconocer lo que se les ofreció a los primeros indios tlaxcaltecas que fundaron el lugar. Desde que se asentó dicha paz y poblaron el dicho pueblo y le pusieron por nombre y advocación el pueblo y frontera de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla. Revisemos el origen y el significado de este nombre, pues de él se derivan los subsecuentes. Enseguida los presento. Al llamarlo pueblo y frontera, hace alusión de que este pueblo estaba ubicado territorialmente en frontera con los chichimecas, ¿verdad? Frontera con los chichimecas. En una línea divisoria con territorio chichimeca, pues a unos cuantos kilómetros estaba ubicado el pueblo de Santiago, que era un pueblo de indios huachichiles. El concepto de Tlaxcalilla. Sabemos que el concepto de Tlaxcala, ¿verdad?, el nombre que viene de raíz náhuatl proviene de Tlaxcala, tlaxcalano, tlaxcalí, que significa tortilla. Ahora bien, es necesario entender este concepto de Tlaxcalilla de manera distinta. Me ha tocado ver en algunos libros que he leído, donde sí, o sea, Tlaxcala, el estado de Tlaxcala, y en sí la palabra Tlaxcala significa pues tortilla, ¿verdad? Y a veces cuando le llamamos Tlaxcalilla, pareciera que es algo, un diminutivo,
y que también aquí es lugar de la tortillita, ¿verdad? Y por allí no va, bueno, desde mi punto de vista, le doy otra interpretación, otro sentido a este concepto de Tlaxcalilla, ¿verdad? Eh, es necesario, ¿verdad?, entender este concepto de Tlaxcalilla de manera distinta. Entenderlo desde el contexto en que fue utilizado para llamar a los primeros fundadores de este barrio de Tlaxcala. Estos indios venían de la provincia de Tlaxcala, actualmente estado de Tlaxcala. Al calificar al pueblo como Tlaxcalilla, es de entender este concepto sin prejuicio, pero peyorativo. Más bien, hace referencia a que es una comunidad pequeña, con una cultura, costumbres, etc. Los diminutivos son sufijos que indican tamaño, juventud, cariño, menosprecio o indiferencia. El diminutivo de Tlaxcalilla va más enfocado al concepto de tamaño y por su juventud. Los tlaxcaltecas que emigraron eran gente joven, familias pequeñas y con hijos muy pequeños en brazos y jovencitos. Un pueblo que apenas empezaba a forjarse. El tema de la vocación religiosa de este pueblo es Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla. Todos lo sabemos, ¿verdad? Esta vocación la traían desde que vinieron de la provincia de Tlaxcala. Los tlaxcaltecas a su llegada trajeron consigo un lienzo donde estaba estampada la imagen de la Virgen de la Asunción, que colocan en un altarcito al inicio de la fundación de este pueblo. Advocación que le da la identidad de un pueblo religioso cristianizado. Entonces, todo eso fue el desarrollo, ¿verdad?, de ese nombre del pueblo de Tlaxcala, ¿verdad?, que decíamos que era pueblo y frontera, ¿verdad?, de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla. Una explicación un poquito de ese nombre, ¿verdad?, porque detrás del nombre también está la identidad de un pueblo. Por lo tanto, en la actualidad, este nombre hace alusión a la vocación religiosa del lugar, llevando el nombre desde que era convento y parroquia. Y hoy parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla, venerable y centenaria parroquia, erigida por el año 1592. También es interesante, ¿verdad?, tener claro que estas familias que llegaron a este lugar de aquí de Tlaxcala a fundar, siempre hay un fundador, ¿verdad? Y el fundador, viendo la historia, no solamente de este lugar, sino también de otros lugares, reconocemos a Fray Diego de la Magdalena como también fundador de este pueblo, de este barrio de Tlaxcala. Porque la historia nos lleva a entender que él anduvo recorriendo, ¿verdad?, todos esos lugares, ante todo con los guachachiles, ¿verdad?, enseñando ese evangelio, catequizando, pero también con esas ganas y ese deseo, ¿verdad?, de llevar esa palabra a toda la gente que se encontraba. Entonces, el acompañamiento franciscano en este pueblo, en esta fundación, pues siempre ha sido un signo muy, muy importante. La historia nos lleva que este pueblo o esta gente que formó este pueblo aquí en Tlaxcala, aquellos que vinieron acá de Tlaxcala, ¿verdad?, del estado de Tlaxcala, al venir, ¿verdad?, vinieron acompañados de franciscanos. Los mismos franciscanos acompañaron aquí. Y bueno, esto es de resaltar y pues de tener muy presente esa historia, esa evangelización franciscana de lo que hicieron en estas tierras. Los libros, ¿verdad?, de los que tenemos aquí en esta parroquia, pues son libros, es todo el historial de este pueblo,
cómo desde 1594, 96 ya se empieza a registrar, o mejor dicho, hay registro de todos esos que se venían bautizando, ¿verdad? Casi recién desde la fundación hasta la fecha. Entonces, en esos libros podemos encontrar toda la historial, ¿verdad? Me llamó la atención un día que estuve ahí revisando los libros con mucho cuidado, también con mucho amor y cariño. Hay que amar los libros, hay que amar lo que se tiene. Y al analizar cada uno de estos libros, eh, hay registros de bautismos sí, de indios, ¿verdad? Pero también de mestizos, también de españoles, ¿verdad? Hay una variedad de registros de personas que vivieron en este pueblo. Y claro que con el tiempo, pues no solamente era de tlaxcaltecas, sino también ya vivían otras personas, ¿verdad? Aunque no fueran de la misma sangre o cultura, sino de otros lugares. Eh, También deseo resaltar eh, algo interesante también de esta historia de la evangelización. Hay muchos frailes a lo montón, ¿verdad? Ahí en los libros, libros del bautismo podemos encontrar un listado de tantos frailes que han pasado por estas sierras. No hay que olvidar que este barrio de Tlaxcala, ¿verdad? Eh, es o fue ex convento, ¿verdad? Un convento. ¿Y qué significa que ciertos lugares también tengan ese tema de, pues que sea como un lugar de convento? Aquí en el barrio de Santiago, en el barrio aquí de Tlaxcala, dentro del tema de la evangelización, fue como el centro, la cabeza, ¿verdad? La cabecera de evangelización. Está bueno, no está muy lejos de acá del convento de San Francisco, ¿verdad? Que está acá por el centro, por acá. Pero bueno, este convento que está aquí, pues se le llamó como un convento chico, pero un convento destinado para la evangelización de los indios, ¿verdad? Eh, desde aquí, como cabecera, era muy amplio también la jurisdicción eclesiástica que se encargaba aquí Tlaxcala. Para mencionar, les menciono algunos lugares de lo que abarcaba toda esta jurisdicción eclesiástica. Para empezar, aquí cerquitas Santiago, Tequis, eh, San Miguelito, ¿verdad? San Juan de Guadalupe. Acá por Villa de Arriaga hay tres pueblos que tienen sus años, pero que también son parte de la jurisdicción, ¿verdad? Eclesiástica. Hasta allá iban los franciscanos, hasta San Francisco, por allá hay un pueblo que se llama San Francisco, cuando uno va rumbo a Ojuelos, el primer pueblo que entra uno saliendo de la sierra, eh, bueno, está San Antonio, pero enseguida hay un caminito al lado izquierdo, que eso nos lleva a San Francisco. Ese lugar también, hasta allá iban los franciscanos a evangelizar, a bautizar. ¿Y de dónde sacamos esta información? Bueno, pues de los mismos registros que hay de bautizos, ¿verdad? De la gente. También el Tepetate, una comunidad que también está de pasada y por la carretera, antes de llegar a Villarreaga, ¿verdad? Esa comunidad del Tepetate también es un pueblo muy antiguo que también era parte, ¿verdad?, del lugar de evangelización de los franciscanos que hasta allá iban. El otro pueblo es la misma cabecera del municipio de Villa de Arriaga, ¿verdad? Villa de Arriaga, antes conocido como el Rancho del Gallo o el Gallo. Y bueno, pues hasta allá iban los franciscanos a, pues también a echar sus giras misionales de ir a bautizar, ¿verdad? Entonces, imagínense toda esa jurisdicción, ¿verdad? Lo que abarcaba la, pues, sí, la jurisdicción de esta parroquia. Pero para esto, al ser convento, pues sí vivían también varios franciscanos para encargarse de toda esa área de evangelización. Entonces, qué importante reconocer, ¿verdad? Que este fue uno de los lugares
de los pueblos primeros, ¿verdad? De esta ciudad, ¿verdad? Pero también en el tema de la evangelización, de los primeros que de una manera llegaron a evangelizar, estos franciscanos, pero de todo, llevar esa palabra. Y bueno, pasando de estos pueblos, ya más o menos compartí la cantidad, ¿verdad? Grande, extensión de evangelización. Pero es interesante cómo en los documentos de estos libros de bautismo, ahí uno va deduciendo, va también uno especificando y encontrando datos muy importantes sobre las visitas. No hay que olvidar que también desde un principio, siempre un lugar de evangelización, en un principio se le llamó doctrina, ¿verdad? Doctrina cristiana. Así este lugar era un lugar de doctrina cristiana para evangelizar los indios. Después, ya con el tiempo, pasa a ser también como parroquia. Aquí sí quisiera como aclarar estas dos formas de doctrina cristiana y parroquia. Pareciera que son dos cosas distintas y sí lo son. Hay que entender que cuando es una doctrina cristiana, es un lugar muy específico para la evangelización de indios, ¿verdad? De lugar. Así. Por eso se llama doctrina cristiana. Era la forma como evangelizaban las órdenes mendicantes a la gente del lugar. Pero cuando son doctrinas, todavía como que está muy directamente bajo el mando de los franciscanos, ¿verdad? Como podemos decir, ellos tenían la última palabra. Pero cuando ya se le da como el título de parroquia, allí ya tienen que estar como muy sujetos también al obispo, ¿verdad? Al obispo. Tanto así que si alguien querían poner de párroco en una parroquia, eh, tenían que presentarle al obispo varias alternas, ¿verdad? El obispo ya elegiría, pues, viendo las pruebas de este, me conviene este que está allí, ¿no? O le veo mejores signos de trabajo para él, y bueno, pues lo elegía. Entonces, ¿se fijan la diferencia entre una doctrina cristiana y también lo de parroquia? Doctrina cristiana es que la misma comunidad de los franciscanos, ellos podían poner, ¿verdad? ¿Quién se encargaría de doctrinero? Pero ya cuando pasa a parroquia, ahí también interviene el obispo, porque tienen que presentarle varios candidatos a ver cuál es el mejor para que se encargue de ese lugar. Entonces, esto es en torno a las figuras, a los párrocos, a los encargados. También un signo importante dentro de la evangelización tiene que ver la parte, ¿qué podemos decir? Por la estructura que tenía, también Tlaxcala en su historia era reconocido como república. También tenía su gobernador aquí en Tlaxcala. Entonces, esos pequeños signos, era república, tenía su gobierno, tenía también su equipito de síndicos, ¿verdad? De gobierno, ¿verdad? Todos los que formaban su grupo de gobierno, pero también por otro lado, el lugar era un convento, lo que significa un convento en un lugar, habla también de la historia, también de importancia, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan en todos los barrios que vemos, que hay aquí en San Luis Potosí, pareciera que todos se parecen, pero no todos son conventos. Y aquí en Tlaxcala sí tiene digamos, el título de convento, a diferencia de otros barrios. Entonces, eso también nos lleva a entender de la importancia, ¿verdad?, que se le dio aquí como ese nombre de convento de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla. También quisiera compartirles que dentro de la evangelización
hay una catequesis muy interesante, ¿verdad? Y que eso lo podemos nosotros comprender y analizar dentro del templo, dentro del convento, ¿verdad? Como, un ejemplo, al entrar al templo, hay el adorno que tiene, austero, pero con una enseñanza visual. Esa es la evangelización también visual, así lo podemos llamar, una catequesis visual, que al entrar al templo, por sí mismo, ¿verdad? Tú mismo, sin que te diga nadie en algo, tú al observar y al ver, ya te esté evangelizando por la misma, solamente al ver, te autoevangelices, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, como también el motivo por el cual también estaban adornados esos lugares sagrados. Tlaxcala es me atrevo a decir que es el primer, por lo menos aquí de la ciudad, es el primer barrio, incluso de aquí de la capital, mariano. Es un pueblo mariano. La Virgen es Nuestra Señora de la Asunción, ¿verdad? Y así es, algo interesante decir, es concretamente mariano, todo lo que tiene alrededor como una catequesis visual, ¿verdad? Que son representaciones de temas del Evangelio, de la Biblia, temas bíblicos que resaltan mucho la figura de María. Desde que era bebé hasta el último momento que se eleva al cielo y también hasta que la hacen reina, ¿verdad? Incluso que mañana celebramos esta fiesta, mañana la Inmaculada Concepción. Pero bueno, es todo este caminar que en este convento vas a encontrar algunos cuadros que nos ilustran, ¿verdad? El tema de la Virgen María. La Virgen María decía como era pequeña hasta el último momento, a manera de catequesis visual. Y bueno, junto con esto, también dentro de ese templo se conserva un púlpito, ¿verdad? El púlpito, bueno, si un día entramos a ese templo, ustedes entran al lado derecho, ¿sí? Al lado derecho está ese púlpito, pero ahorita lo vemos como si estuviera de adorno, ¿verdad? Pero también dentro de la evangelización franciscana es un lugar muy, muy importante, porque el púlpito de los templos es como el lugar donde se pronunciaban los sermones, ¿verdad? Y los grandes sermones. No era cualquier sermón como los que digo yo, ¿verdad? Eran otros muchos mejores y muy largos, ¿verdad? Muy largos. Porque también para estos sermones, para estos lugares, había gente especializada, ¿verdad? Para pasar y compartir. Aquellos que tuvieran una retórica muy, muy buena y poder compartir esos sermones. Aquí en Tlaxcala, José, hay un franciscano que fue provincial también eh, de esta provincia de nuestro Señor San Francisco de los Zacatecas, pero también fue párroco de este lugar. Y una de las cosas, bueno, de muchas, que podemos reconocerle a él, que queda aquí registrado como historial, él era un gran retórico, ¿verdad? Él muchas veces, si buscamos o investigamos por allí, encontramos varios sermones que él expresó y que también a veces pues era buscado para que fuera a dar sermones a otros lugares, ¿verdad? José Alergi. Eh, por eso, esos sermones que preparaban ellos, que lo compartían, ¿verdad? Con todo un proceso, incluso, no era nada más así, aquí está mi sermón, sino que primero se lo pasaban a otras personas para que dieran su parecer de lo que su sermón traía, ¿verdad? Y de esta manera también poderlo publicar. Por eso, porque lo que se enunciaba en el púlpito
también trascendía para otros lugares fuera del templo. El sermón llegaba también a un pueblo mayoritariamente analfabeto y era pasto espiritual para todos, hasta para los teólogos y eclesiásticos, para los nobles, caballeros, hidalgos, burgueses y la gente del pueblo. Entonces, fíjense nada más la importancia de estos grandes sermones y la importancia también de aquella persona que era el que los realizaba, pero también los daba pues a conocer, ¿verdad? Claro que primero de manera oral los daba y después eran publicados estos sermones. José Alergui, lo resalto nuevamente, fue párroco de este lugar franciscano y bueno, eso es uno de sus grandes aportes, pero también uno de sus grandes aportes fue la crónica, ¿verdad? Él fue elegido para que realizara una crónica sobre la provincia de nuestro Señor San Francisco y los Zacatecas. El mismo libro lo manifiesta que aquí en Tlaxcalilla, ¿verdad? Culminó ese, digamos, esa crónica aquí en estas paredes, ¿verdad? Ese documento fue terminado y muy bien lo escribe, ¿verdad? Y presenta del lugar y habla aquí de este barrio de Tlaxcala. Entonces, todos estos datos son importantes porque son parte de la evangelización franciscana. Entonces, todo eso nos va llevando a entender la importancia que hay en el tema de la evangelización de todos estos franciscanos que han pasado. También deseo compartirles las campanas. Esto de las campanas también son parte de la evangelización franciscana, ¿verdad? Las campanas, es algo muy importante, porque como muy bien a veces nos han dicho, ¿verdad? Las campanas es como la voz de Dios, así a veces de esta manera lo van realizando. Pero quiero compartir unos datos sobre tres campanas, de las que tenemos ahorita actualmente, de las que son las que escuchamos a diario. La primera campana, ¿verdad? Es parte de la evangelización. Las campanas también llaman. Las campanas también tienen su enseñanza al llamado a la palabra de Dios. Al escuchar la campana también nos lleva a entender que hay sonidos de felicidad, de fiesta, pero también las campanas hay toques, ¿verdad? Los retoques de tristeza cuando alguien se nos adelanta. Entonces, eh, ahorita actualmente conocemos pues muy poco los tonos de las campanas, ¿verdad? Estamos en un tiempo pues que también, más en las ciudades, que a veces hasta las campanas ya les molestan a algunas personas, ¿verdad? Entonces, todo esto, eh, pues a veces va disminuyendo el toque de las campanas, pero si uno analiza cada uno de los momentos que es utilizar la campana, es un enlistado muy grande. Claro que actualmente, pues no solamente los toques se hacen es pues, para la celebración eucarística o cuando, como ejemplo aquí en la escala, cuando el Santísimo lo sacamos, se empieza a tocar las esquilas, ¿verdad? Son las esquilas y empiezan a sonar. Es una forma también de la importancia de avisar, ahí va nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En procesión. O cuando hacemos la fiesta aquí en Tlaxcala, cuando es la bajada, cuando es la subida, pues esos momentos de que las campanas no paran y suenan todas por igual, ¿verdad? Hay varios que se necesita, varias personas que ayuden a tocar, y no es tocar por tocar, hay una forma de tocarlas que vaya en ritmo, para que esa armonía también sea un sonido agradable,
pero también festivo. Comparto que la campana mayor, esta campana, se la debemos también a un fraile, Fray Felipe de Jesús Cuevas, que también fue provincial de esta parroquia, ¿sí? Fue provincial. Y él, al ser también aquí párroco, la campana grande, ¿verdad? Que es del año 1888, ¿verdad? 1888, esa es esta campana. Entonces, qué importante tenerla muy presente, ¿verdad? Esta campana, toda su fecha. Entonces, la debemos a Fray Felipe de Jesús Cuevas, la campana mayor que lleva el nombre, ¿verdad? El nombre de Nuestra Señora de la Asunción de la parroquia de Tlaxcala. Lleva el nombre de la Santísima Virgen, patrona de aquí. Pero también las esquilas llevan los nombres de los papás de María, San Joaquín y Santa Ana. También este par de esquilas pues son del año de 1888. Entonces, todas estas tres campanas, las esquilas y la mayor, eh, podemos decir que se las debemos a Fray Felipe de Jesús Cuevas. Llevan el nombre de él, ¿verdad? Llevan el nombre de él y tiene una descripción muy bonita, la campana mayor que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios trino y uno en esencia y trino en personas, llevó por nombre Madre de la Asunción de la parroquia de Tlaxcala. Entonces, bueno, solamente quería resaltar esta parte, la importancia de las campanas y que son dentro del tema de la evangelización. Eh, creo que el tiempo ya se me está acabando, quisiera también resaltar que sobre el último fraile, Fray Pedro de Alcántara Espinosa, fue el último párroco franciscano de esta parroquia. Este padre fue desde 1891 hasta 1917. Fue el último también de los ministros, ¿verdad? De la provincia de nuestro padre San Francisco de Zacatecas. Yo me atrevo a decir que esta parroquia, desde los franciscanos, siempre ha tenido incluso cabezas de mucho perfil, ¿verdad? Todos los que he mencionado que han sido párrocos de esta parroquia de los franciscanos siempre tuvieron un lugar muy importante, ¿verdad? Por su capacidad que tuvieron. Pues casi todos fueron provinciales de esta provincia de Zacatecas. Y dentro de toda esta provincia de Zacatecas, significa que si a alguien se le da ese nombramiento de provincial, pues es la autoridad máxima. Entonces, muchos de ellos fueron párrocos de este lugar. Entonces, eso mismo también nos va enseñando de la importancia, ¿verdad?, de este lugar. Bueno, también aquí sí lo quiero así leer textualmente de esto mismo que yo ahí fui relacionando, es con el tema de la Virgen, porque Fray Pedro de Alcántara, que fue el último fraile, se le debe a la imagen que tenemos actualmente, la imagen que veneramos, ¿sí? Dice, los tlaxcaltecas a su llegada trajeron consigo un lienzo donde estaba estampada la imagen de la Virgen de la Asunción, la cual es colocada en un altarcito al inicio de la fundación de este pueblo. Posteriormente, en el año 1750, fue sustituida por una imagen de bulto de Nuestra Señora de la Asunción. Esta imagen es la que se encuentra hoy en día en la fracción de la Tercera Grande, la cual a su vez fue reemplazada por otra imagen traída de España en el año 1913, que es la imagen que tenemos ahorita actualmente, que es la que sacamos, es la que se le debe a Fray Pedro Espinosa. Actualmente está en el templo y es la que fue traída por Fray Pedro Espinosa. Por lo tanto, en este año 2023
se cumplieron 110 años de ser venerada por la feligresía de este barrio de Tlaxcala. Por lo tanto, es la flor más bella del barrio mágico de Tlaxcala. Entonces, así concretamente, los tiempos me tuvieron que llevar a que tuviera que hacer un poquito ágil este recorrido. Pero sí quisiera dejar un espacio, ¿verdad? Por si hubiera algunas preguntas sobre este tema de la evangelización franciscana. Como hace un momento, los ubico así rapidito, estamos hablando desde el 1992 hasta 1917, tiempo que los franciscanos se encargaron de la evangelización en este lugar. Juan Manuel, no sé si quiere ahí motivar por si hay alguna pregunta. No, únicamente pues agradecerle a todos los que, participantes y si por ahí tienen algún comentario, alguna pregunta para nuestro buen amigo el padre Luciano, adelante. Se pueden abrir los micrófonos para hacer las preguntas correspondientes o los comentarios correspondientes. Y si quiere seguirle, padre, pues por mí no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, pues agárrense hasta las 10 de la noche. Así es, padre. Sí. A ver, por ahí si quieren compartir. Padre, buenas tardes. Sí, dígame. Únicamente para felicitarlo por su ponencia. Y, hemos caminado un poquito a su lado en su investigación. Usted es una persona muy entregada y muy comprometida y sobre todo con ese barrio, ¿verdad? Que es nombrado actualmente el primer barrio ¿qué? Mágico. Mágico. Entonces, de veras lo felicito, padre. Es un trabajo que muchas veces no se tiene documentación y es de interpretación y pues usted ha hecho muy excelente trabajo y sobre todo a mí me dejó muchas mm, enseñanzas de que escucha uno las campanas sin idea, tiene todo el historial que lleva cada sonido, padre. Sí, entonces, bueno, entre todo lo que mencionó, a mí lo de las campanas sí se me hizo muy interesante porque pues a cada momento lo escuchamos y como usted me acaba de decir, luego a la gente hasta le molesta ese sonido tan hermoso. Así Sí, es. entonces, no me queda más que felicitarlo y pues a seguir concluyendo este trabajo, ¿verdad? Sí, gracias. Le agradezco mucho, señora. Eso fue el nombre. Mari. Soy María del Socorro, padre. María del Socorro. Prefiero, Mari. Sí. Muy bien, adelante. A ver, ¿quién más por ahí? ¿Algún otro comentario de todos por aquí de los presentes? Están los micrófonos abiertos para ustedes. Bueno, creo que a todos les quedó claro, padre, este tema y pues no nos queda más que invitarlo nuevamente para seguir platicando sobre tan interesante tema referente a la evangelización de la Señora de la Asunción y nuestro barrio mágico de Tlaxcalilla o de Tlaxcala, como se conoce. Tlaxcalilla. ¿Sí? Como usted Sí. lo comentó, en su definición es bolillo o virote, algo así, ¿verdad? De tortilla. Tortilla, No, tortilla, bueno, sí, sí, no, yo compartía que hay interpretaciones. Claro que hablar de Tlaxcala, pues en sí es hablar tlaxcalanes,
Tlaxcali es tortilla, pero ese ya en Tlaxcala como su origen, ¿no? Así Y es. aquí es Nuestra Señora de Tlaxcalilla como algo diminutivo, ¿verdad? Diminutivo de Sí, pequeño, pero entonces ahí cambia la la, definición. claro, la concepción. Más bien hablarle como de Tlaxcalilla, pues es como, pues son de Tlaxcala, pero que es más bien de un pueblo joven que empieza a crecer, ¿no? Ahora, pues también somos un pueblo de muchas Tlaxcalillas, porque si vamos allá por al norte, también hay otros pueblos que son Tlaxcalillas, ¿verdad? Que tiene que ver mucho en la fundación, pero aquí es la fundación de Nuestra Señora de la Asunción, ¿verdad? De Tlaxcalilla. Así es, padre. Bueno, pues en virtud de que por ahí todos los presentes estamos muy contentos con su participación, padre, no nos queda más que... por aquí tenemos un mensaje de la hermana Gema. Muchas gracias por tan clara explicación sobre la historia de cómo fue la evangelización de ese barrio de Tlaxcala. Hermosa imagen que venera. Sí, Hermana Gema, Guadalupe. sí, la hermana Gema. Gracias, Gemita, gracias por estas palabras y motivaciones. Así es. Sí, pues solamente le comparto a todo el público que, bueno, se dio su tiempo. Pues es un trabajo que íbamos realizando y que ya casi está terminado, ¿verdad? Ojalá que después haya la oportunidad también de poderlo dar a conocer, ¿verdad? Que solamente fue algo muy ligerito al compartirlo por los tiempos, pero es interesante, la verdad. Cada pueblo tiene su historia y al conocerla, eso también nos lleva también como a amarla, amar el lugar de donde somos, ¿verdad? Y también es amar lo que somos, pero es amar también lo que otras personas realizaron. Porque la fundación se le debe a muchas personas, eh, de muchos frailes, Fray Diego de la Magdalena, ¿verdad? Un gran fundador de este barrio, que también, pues ahí está una pequeña hipótesis, ¿verdad? Sobre su entierro. Eh, Donde quiera está enterrado, yo cada hipótesis que veo unos dicen que está en un lugar, otros en otro lugar, y bueno, son muchas hipótesis, ¿verdad? Pero pues es parte de nuestra historia, es parte de la investigación. Así es. Bueno, ¿alguien más que por ahí quiera hacer algún comentario? Mi estimado Jorge Peña. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Agradecer la invitación. Sí me gustaría comentarle al padre Luciano, este, si nos podía platicar ya más adelante de la historia de Tlaxcala, ¿verdad? De los tlaxcaltecas o de los huachichiles, ¿verdad? Cómo se fue desarrollando, porque yo tengo la pequeña duda de que o llegó primero Fray Diego de la Magdalena o los indígenas de Aguachichiles o tlaxcaltecas. Entonces, nuestros fundadores, ¿quiénes serían? Entonces sí me gustaría invitar al padre Luciano a que si más adelante tiene la oportunidad y nos explique algo de eso aquí a la gente del barrio, que somos de aquí del barrio y desconocemos muchas cosas. Eso sería hasta ahorita, profe. Gracias, Jorge. Bueno, me dice que para la otra, ¿da? Ahorita no respondo, pero para la otra. No, También no, contéstesela, padre. no, Ah, perdón. El tiempo es suyo. Ok, si se puede ahorita algo muy resumido, sí, ¿verdad? Como, pues hablan mucho de, como dice hipótesis, la vida de San Luis empezó en Tlaxcala, empezó en el barrio, que es la ciudad, pero entonces nuestros fundadores en San Luis, ¿quiénes fueron los primeros? sí. Bueno, hay que partir bueno, de Fray Diego de la Magdalena, ¿verdad? Es un hombre que se vino a esta provincia
y fue uno de los, podemos decir, aventureros, ¿verdad? Que se venía por esos lugares a ir haciendo congregaciones, comunidades con los guachachiles, ¿verdad? Para ir congregando, ¿no? Pero el tema es que ya es como una segunda, cuando vienen estos tlaxcaltecas que fundan aquí el barrio de Tlaxcala, los que vienen de este lugar, ya son como que una segunda etapa, como de conquista, los que vienen, porque ya antes ya habían venido un cierto grupo de tlaxcaltecas también, con esos deseos de conquistar, ¿verdad? De evangelizar también, pero no olvidemos que hay lugares ya muy, muy antiguos, como ejemplo Charcas. Charcas ya está dentro del estado de San Luis, pero como ejemplo, a ellos, ahí fueron los primeros tlaxcaltecas que también llegaron desde un principio, ¿verdad? Pero aquí en el barrio, una segunda grupo que trajeron para la evangelización, pues ya fue en estos años, ya en 1991, que vienen esas 400 familias y al venir ahí por ese rumbo de Cuisillos, y lo llegan a Mezquití, bueno, pues ahí los van, bueno, en Cuisillos los distribuyen a distintos lugares, ¿no? Llegan a Mezquití, de Mezquití también, de ahí se traen unos para acá, y así de esta manera se van haciendo esas pequeñas comunidades, ¿verdad? Pero la pregunta, bueno, pues sigue siendo esta de, una pregunta que también en los documentos encontramos que, pues, que también los guachachiles, entre comillas, peleaban o más bien ese argumento, es decir, nosotros fuimos los primeros, antes que ustedes. Desde antes los evangelizaba eh, Fray Diego de la Magdalena, ¿verdad? Su padre, ¿sí? Pero eso es el argumento también de ellos. Por ahí encontré en un documento. Pero digo, son las disputas, ¿verdad? A veces el tema de quién llegó primero. Pero pues, históricamente, hasta ahorita tenemos los mismos datos, casi fueron fundados en el mismo tiempo, ambos barrios, ¿verdad? Una cosa es poblados y otra es como que ya darle su asentamiento como muy, muy oficial. ¿Sí me explico en esta parte? O sea, puede ser que ya desde tiempo atrás vivía pues, a su estilo, pero ya como oficialmente, pues ya se le da eh, en estas fechas cuando ya eh, los ponen, ¿verdad? En sus distintos lugares. Porque también hay otra versión, es la versión del padre Montejano, donde dice que en el puesto de San Luis, ¿verdad? Y la plaza de fundadores, ahí estaban congregados guachachiles y también tlaxcaltecas. Pero después cuando ya se quiere allí hacer como, no digo que la capital, pero que los españoles querían vivir allí por el agua, pues ya de ahí sacan o los cambian de lugar a los tlaxcaltecas y a los guachachiles, y es como ya quedan ya establecidos, unos aquí en Tlaxcala y los otros en Guachachiles, los guachachiles en Santiago. Entonces por ahí va otra de los pensamientos, de las hipótesis, ¿verdad? Que es la que hace de una manera que fueron como fundados casi en el mismo tiempo, pero también al estar separados, había ¿cómo le llaman estas? Por aquí lo tengo. Era como no, eran como unas leyes o beneficios que tenían los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas tenían beneficios. En cambio, los guachachiles no tenían los mismos beneficios que tenían los tlaxcaltecas. Porque como ustedes bien saben, siempre los tlaxcaltecas se sentían también como españoles con los mismos privilegios. Por eso bueno, son las capitulaciones, ¿verdad? O las preeminencias. Capitulaciones eran como leyes o beneficios para los tlaxcaltecas. Entonces, eso es, siempre ha estado como que
la lucha, ¿verdad? ¿Quién fue primero? Pero históricamente y desde lo oficial, pues siempre Tlaxcalteca está catalogado como el primer pueblo, ¿sí? Ah, muy bien, padre. Muchas gracias. Bueno, ¿sí? perdón, ¿Alguien más desea participar? Ok. perdón, profe. Pues, Tengo otra pregunta para el padre, a ver si me la puede contestar. Dígame. Por ahí hace un tiempo, un mes, por ahí fue un historiador ahí al barrio de Tlaxcala y desarrollaba Juan de Oñate y todos esos historiadores de las calles que están por de aquel lado de la ciudad, Muñoz, Juan Antonio Muñoz, algo así. Esos personajes venían de otros lados, pero también llegaron a conquistarnos. Entonces ahí eh, cabe la duda de que ellos llegaron primero que Fray Diego de la Magdalena o igual, porque ahorita me viene a la mente de Juan de Oñate, ¿verdad? Porque lo remarca mucho que él anduvo por así recorriendo y pues se estableció aquí, entonces por eso lo de las calles de aquel rumbo, ¿verdad? No tengo ahorita así en la mente, pero ¿qué papel desarrolló Juan de Oñate en esta historia del barrio? O sea, ¿qué cabida tiene ahí con nosotros en el barrio? Esa sería mi pregunta. Juan de Oñate. Eh, Perdón. Bueno. Sí, lo escuchamos. Sí. Bueno, mira, dentro bueno, pues hay tres que son considerados como fundadores, ¿verdad? De estas tierras. Juan de Oñate, mm, Capitán Caldera, ¿verdad? Y Fray Diego de la Magdalena. Eh, Juan de Oñate no recuerdo bien, de ese sí, todavía desconozco un poquito de este personaje. ¿Para qué les voy a decir que no tengo muy claro de él? No. Casi más me he metido un poquito más como de Fray Diego de la Magdalena, como en el tema de esto el tema de la evangelización. Eh, yo más sé que sí fue un fundador de este lugar. No sé si fue de los primeros como encargados, ¿verdad? Así como de cierto territorio, así como Caldera, ¿verdad? Como encargado de ciertos grupos, pero no, desconozco un poquito de este hombre. Ah, ok. No, yo nunca lo había escuchado, ¿verdad? Porque según él era un buscador de minerales, ¿verdad? Que hablaba, fue al Cerro de San Pedro, venía de Mezquitic, entonces por eso, y coincide de que también pues llegó a Tlaxcala, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, cabe que hay muchos personajes, ¿verdad? Más que pues no se ha metido uno mucho. Decía que él venía recorriendo desde Estados Unidos, se vino recorriendo hasta llegar aquí, ¿verdad? Y él buscaba pues las minas, ¿verdad? Entonces, yo creo que, no sé, a lo mejor es otro historiador que viene igual que Fray Diego o viene un poquito más atrás, esa era mi duda, ¿verdad? Que entonces sí tuvimos varios personajes que llegaron a la capital, ¿verdad? Y vienen ahí a Tlaxcala, Ujú, sí. ¿verdad? Esa era mi duda. Pero pues hay que leer, ¿verdad? Para saber. Así es, sí, 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 esa era mi respuesta de que la acabo de escuchar, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención porque habló mucho de él, se inclinó mucho en Juan de Oñate, el personaje era él pues ahora sí que Juan de Oñate sí vino a hacer muchas cosas por estos rumbos. Tal decía que San Luis, rey de Francia, por ahí también tuvieron alguna relación, algo así. Pero bueno, esa era mi pregunta. Gracias. ándale. ¿Alguien más que desea hacerle algún comentario o alguna felicitación al padre? Bueno, pues padre, a nombre del arquitecto Juan Carlos Machinena Morales y de nuestro gobernador del estado, Eliseo Ricardo Gallardo, le damos las gracias
por esta valiosa intervención que tuvo, esta plática tan enriquecedora que nos abrió mucho el panorama sobre, primero, la evangelización, la repoblación que hubo en nuestro barrio mágico de Tlaxcalilla o Tlaxcala, y también algunos datos y temas sobre la fabulosa eh, la fabulosa fundación de nuestro gran San Luis de la Patria. Por ahí, a nombre del arquitecto Juan Carlos Machinena Morales, le damos las gracias, padre, y queremos invitarlo nuevamente en próximas fechas a otro diálogo virtual que organiza nuestro Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos del Estado de San Luis Potosí y la Secretaría de Turismo. Por su atención a todos, muchas gracias y que pasen muy bonitas fiestas. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad. Abrazos fraternos de parte del arquitecto Juan Carlos Machinena para todos y cada uno de ustedes. Y los invitamos al próximo diálogo virtual, que también tendrá una plática muy interesante. Por su atención, muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Gracias, padre. Gracias.